El día de hoy, para pues ya no extendernos tanto, les tengo pues una sesión muy especial para todos nosotros. Si bien es una sesión que constantemente ya, yo creo que de este tema ya hemos tenido a 4 expertos que nos han platicado, ya sea que se enfocan simplemente en niños, que se enfocan en pacientes con cáncer que tienen dolor crónico, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a una súper invitada de lujo. Ella es la doctora Atsiri, ya la están viendo por aquí por pantalla. Muchísimas gracias, primeramente, doctora, por haber aceptado la invitación. Ella es oncóloga, ella reside en la ciudad de Guadalajara, para aquellas personas igual que estén en sala, que se interesen por algún dato de la doctora. ¿Nos puede compartir su número al finalizar, doctora, por favor, o algún dato para que si hay algún interesado se pueda comunicar con usted? Em, la doctora Tsiri tiene una subespecialidad, y cabe mencionar que pues tuvo una titulación con mención honorífica. Actualmente pues tiene experiencia en docencia, ha participado de manera activa en diferentes proyectos de investigación científica sobre el cáncer, y también ha participado de manera activa en los congresos más importantes a nivel oncológico, a nivel nacional e internacional. Doctora Tsiri, muchísimas gracias. El micrófono y el video son suyos. Si quiere proyectar, también nos lo hace saber para poder habilitarle la opción. Hola, muchas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Sí, voy a proyectar unas pequeñas diapositivas que preparé. Ok, dejo de compartir, y el equipo yo creo que te va a habilitar la acción para que puedas Ujú. compartir. Creo que aquí está. Bueno, entonces eh, les voy a hablar un poco sobre las generalidades del cáncer. Es un tema bastante amplio. Traté de prepararlo lo más conciso y que sea lo más provechoso para todos y pues abierta a cualquier intervención o cualquier duda. Sí, entonces, un poquito de las generalidades, muy generalidades. Pues comenzando con la definición, esta definición que les coloqué en la diapositiva es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud y nos menciona que el cáncer es un conjunto de enfermedades que se pueden originar casi de cualquier órgano o tejido, donde el cuerpo empieza a ser, se producen células anormales o se transforman, mejor dicho, en células anormales. Y estas van a crecer de una forma muy descontrolada, sobrepasando los límites habituales, invadiendo a las partes adyacentes en donde se produjo este cambio y que tienen esta capacidad de propagarse de manera a distancia. Entonces, desde hace muchos años empezamos a entender un poco más qué sucede con la célula para que tenga todos estos cambios, para que se transforme, para que se pueda adquirir todas estas capacidades. Y este es un esquema que empezaron a hacer desde el 2011, que fue la publicación original. Esta última actualización es del 22, en la cual empezaron a describir las alteraciones o las características y lo denominamos los hallmarks del cáncer. Y como vemos, pues son muchísimas de las características en las cuales la célula se va transformando, pero la base común va a ser que es una célula que empieza a proliferar de manera descontrolada a través de diferentes mecanismos, como lo ven en todos estos colores y todo este esquema, y le dan la capacidad de invasión y de metástasis. Sí, entonces, ¿por qué es importante esta situación? Pues recientemente en este mes fue el Día Internacional para Concientización sobre Cáncer en general, que fue el día 4 de febrero, y posteriormente también fue el Día de Concientización para los niños con cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la situación en cuanto al mundo real y por qué cada vez vemos más esto? La manera en cual podemos conseguir estos datos es a través de la página de Globocan, que hace como un observatorio de salud con los datos que todos los países les reportan. Y se menciona que en el 2022, a finales del 2022, se reportaron 20 millones nuevos de cáncer. Y esta proyección hacia 2045 es que haya 32,6 millones nuevos de cáncer. Y de su lado derecho,
vemos que de estos 20 millones de cáncer nuevos casos de cáncer que se diagnosticaron, tenemos que 9.7 significan casi la mitad tuvieron o se produjeron estas muertes, es la incidencia y la mortalidad. Y asimismo ellos hacen una proyección hacia 2045, en el cual de estos nuevos 32 millones nuevos casos de cáncer se proyecta que haya una mortalidad, muertes por cáncer, de 16.9 millones. Sí, entonces, nuestro país no es la excepción. Posiblemente tengamos datos subestimados debido a las dificultades en cuanto al reporte de datos y en cuanto al reporte de, ahora sí que el registro. Lo que más cercano tenemos es lo que nos habla Globocan y lo que nos habla también INEGI. Entonces, hasta el 2022 en México se habían reportado 207,000 nuevos casos de cáncer, con pacientes con defunción secundaria a cáncer de 96,000 de estos, y una prevalencia que van a ser los pacientes que están viviendo con la enfermedad, es decir, pacientes que siguen viviendo con el diagnóstico o que en algún momento lo tuvieron y que ya están en otros periodos de la enfermedad, los reportan casi prácticamente en 577,000, ¿sí? En cuanto a INEGI, INEGI nos reporta que al menos si nos vamos a las causas generales de defunción, la muerte secundaria, tumores malignos, ocupa el tercer lugar en hombres y mujeres, sigue la etapa de adultos, e inclusive también en niños ocupa dentro de los primeros 5 causas de defunción. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué está sucediendo actualmente? ¿Qué podemos hablar de esto? Se habla que en general los tumores más frecuentes y el tumor más frecuentemente diagnosticado es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata, en tercer lugar el colorectal y en cuarto lugar el cáncer tiroideo. Y en nuestro país, que se considera ante estas asociaciones en un país en vías de desarrollo o de ingreso medio, también cáncer cervicouterino ocupa estos. Si así nos vamos a género, el cáncer de próstata es la primera causa de nuevos diagnósticos por cáncer en cuanto a hombres, y en mujeres el cáncer de mama. Y pasa una cosa curiosa, si bien el cáncer de mama también es el tumor más diagnosticado a nivel del mundo, cáncer de mama no es la primera causa de mortalidad en el mundo por cáncer. En el mundo se reportan más muertes secundarias a tumores de pulmón. Sin embargo, en México, la primera causa de mortalidad por cáncer sí lo es el cáncer de mama. Y en hombres, cáncer de próstata ocupa este lugar. Entonces, de aquí nos vamos y hacemos una reflexión de por qué está pasando todo esto, si ya está sucediendo, qué es lo que podemos llegar a hacer. Y entonces tiene una pregunta o una cuestión importante. ¿Qué tanto impacta la detención oportuna? Y les quise poner un poquito más, ahora sí, para ponerlo en la vida real y que podamos observar cómo impacta la detección oportuna. Estos son estadísticas que nos reportan las páginas americanas, que ellos están un poquito más al día con esto. Y es en contexto de cáncer de mama, en el cual del lado izquierdo podemos ver cuántos pacientes se diagnostican en las diferentes etapas. Y vemos que en el mundo se detectan generalmente en etapa localizada, más de la mitad de los pacientes. Sí, entonces, y que secundariamente se diagnostican en enfermedad regional, y esto a su vez va a impactar en el pronóstico a futuro de esta enfermedad. Y del lado por derecho en esta gráfica de barras podemos observar qué tanto impacta, y podemos ver que si una paciente se diagnostica en una enfermedad localizada, tiene la posibilidad del 99% de llegar viva a los 5 años. ¿Sí? Y en enfermedad regional tienen la posibilidad de, en 86%, llegar viva a los 5 años. Evidentemente, esto se va mermando conforme más avanzado se diagnostique la enfermedad o podamos darnos cuenta de ello. Entonces, de aquí radica entre este es quizá el ejemplo más gráfico de por qué es importante la detección oportuna en el cáncer. Y aquí sabemos, bueno, hay diferentes métodos diagnósticos, algunos son de imagen, algunos son de procedimientos, y pues la imagen tiene un rol fundamental en la oncología actual. Nos ayuda para tamizaje o escrutinio, nos ayuda a diagnosticar, nos ayuda a saber qué tan avanzada está la enfermedad, la etapificación, nos ayuda a saber cómo va el tratamiento, es decir, la evaluación de la respuesta al tratamiento, y también nos ayuda para diagnosticar complicaciones.
Hay diferentes métodos, hay algunos que meramente nos van a apoyar de manera anatómica y hay algunos otros que también van a tener la capacidad de evaluar la parte funcional. Y ya yéndome como desde lo más simple a un poquito lo más sofisticado, lo más reciente, tenemos desde los rayos X, la ultrasonografía o ecografía, la tomografía axial computada, la resonancia magnética, más sofisticado, la tomografía por emisión de positrones, tomografía para ciertos tumores, especialmente de mama, camografía de diferentes, con diferentes funcionalidades, ósea, pulmonar, renal, tiroidea, y estudios endoscópicos que van desde las conocidas o a lo mejor escuchadas por ustedes, endoscopías, colonoscopías, broncoscopías y estudios que nos permiten evaluar el órgano de manera interna. Entonces, todos estos nos van a apoyar, como les platicaba, con todos estos roles y asimismo nos van a permitir tomar muestras para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos guían diferentes procedimientos para la toma de biopsias, ¿sí? Debido a que el cáncer es una enfermedad que si bien nos podemos orientar de manera de imagen, necesitamos una corroboración histológica con una biopsia que lo lea el patólogo y que nos especifique las características en las células que observa para poderlos clasificar. Y así como le clasificamos, yo generalmente les menciono a los pacientes, tenemos que ponerle nombre, poner un apellido y saber en qué etapa clínica, es decir, qué tan diseminado o localizada está la enfermedad y de aquí poder partir con los tratamientos que puedan beneficiar a este paciente. Entonces, de aquí viene el tamizaje que a lo mejor ustedes han escuchado principalmente en octubre, que es una de las campañas más grandes a nivel internacional en contexto de cáncer de mama. Tamizaje significa hacer una prueba en una persona que no tiene síntomas para poder identificar de manera precoz alteraciones y poder identificar de manera precoz la enfermedad. Así como lo vimos, esto va a impactar definitivamente en el pronóstico, en la supervivencia y en el tratamiento que le podamos dar a este paciente. Entonces, de los tamizajes que ya están bien establecidos y en los cuales ya hay evidencia contundente de que disminuyen la mortalidad, porque eso es a lo que queremos apostarle, a detectarlo de manera temprana para disminuir la posibilidad de que una persona fallezca por una enfermedad de este tipo. Entonces, de los tamizajes que ya están bien establecidos en la oncología, se encuentra la del cáncer de mama con su respectiva mamografía, la del cáncer colorectal con las colonoscopías, la del cáncer cervicouterino con la citología exfoliativa y mediante la toma de Papa Nicolau, y la del cáncer de pulmón con el uso de una tomografía de baja dosis de radiación. Asimismo, hay algunos otros en contexto de pacientes o de personas muy características que se rodeen de un entorno o de familias con múltiples eh, diagnósticos de neoplasias, como lo es el de próstata, el de ovario y el de endometrio, que emplean técnicas tanto de laboratorio, por ejemplo, el de próstata con la medición del antígeno prostático, ovario con la medición de algunos antígenos y el uso de ecografía, ya sea apélvica o endovaginal, al igual que el endometrio gástrico con las técnicas endoscópicas y vías biliares con las técnicas de cistoscopía. Entonces, en esto ya tenemos contundencia de que hacerlo de manera prematura puede salvar vidas. Entonces, ¿cómo podemos tratar el cáncer? Esto es un aspecto bastante complejo y va a depender de diferentes ítems. La decisión de tratamiento se debe de enfocar o parte también de qué tan posible es que a ese paciente lo podamos dejar sin enfermedad. Si no lo llegamos a dejar, a poder dejar sin enfermedad, ¿qué tanto podemos prolongar la supervivencia de este paciente? Evidentemente, ¿qué efectos va a tener el tratamiento sobre la enfermedad per se y qué efectos va a tener este tratamiento sobre el paciente en sí mismo, los efectos adversos, la toxicidad? Y evidentemente, y no menos importante, los deseos de la persona afectada. Y de aquí también partimos de otros casos. Definitivamente no todos los tumores se van a tratar iguales. Tenemos que partir del tipo de cáncer, de la ubicación, del estadio, es decir, de qué tan avanzado o localizada esté la enfermedad y de esta palabra que quizá para algunos sea nuevo, que es el status performance, es decir, qué tanta capacidad de autocuidado tiene esa persona, qué tanta afectación tiene, qué tanta soporte tiene para soportar uno de estos tratamientos. Y clásicamente,
la mayor parte de las personas podría decir oncología y lo único que podrían llegar a pensar es quimioterapia. Sin embargo, es algo más complejo que esto. Las consideraciones y las modalidades del tratamiento son multidisciplinarias y parten, si bien la quimioterapia, no todos los pacientes van a necesitarla, también hay otros fármacos que van dirigidos únicamente a ciertos puntos específicos de las señalizaciones, que se les llama terapia blanco, perdón, actualmente o de lo más reciente, la inmunoterapia, que es modificar el sistema inmunológico para que el mismo sistema inmunológico ataque a la neoplasia, terapia hormonal, debido a que hay algunos tumores que que dependen de ciertos estímulos hormonales y los bloqueamos. También esto en cuanto a los medicamentos que podamos dar, no dejando en otro o en segundo puesto los tratamientos quirúrgicos, que muchas veces van a ser la base del tratamiento definitivo de la enfermedad. Algunas otras técnicas locales, cuando un tratamiento quirúrgico es muy riesgoso para el paciente, como las técnicas de ablación, ya sea con crioablación, inmunofrecuencia, quimioembolización o algunas otras técnicas locales, y la radioterapia, que también da técnicas locales. Muchas veces los pacientes van a ir navegando entre estos diferentes tipos de tratamiento, sí, entre cirugía, radioterapia y algún tipo de terapia médica, generalmente complementando todos estos efectos y poder, ahora sí que poder darle la posibilidad al paciente de que tengamos más controlada la enfermedad sin tantos efectos sistémicos y podamos garantizar más la supervivencia del mismo. Y así como es complejo poder hablarles de todas las estrategias o al menos hacerles referencia, también tenemos, y es muy conocido, el hecho de los efectos adversos del tratamiento. Estos efectos adversos del tratamiento pues van a ser signos desfavorables e involuntarios, ya sea desde algo que nos platique el paciente, que son prácticamente síntomas, algo que nosotros veamos en la exploración, que son los signos, o hallazgos que podamos encontrar en el laboratorio secundarios al tratamiento o algún procedimiento médico. Entonces, a esto también nosotros le denominamos toxicidad. Y generalmente, dependiendo del tipo de tratamiento, van a ser las diferentes toxicidades o efectos adversos que debemos de cuidar y que ya afortunadamente pues hay sistemas para poder graduarlas y poder saber cómo actuar ante ellas. Generalmente la gente piensa quimioterapia y piensa náuseas y vómitos, pero desgraciadamente no es lo único que puede llegar a causar. No todos lo van a causar o no lo van a hacer con la misma intensidad. Entonces, hay diferentes maneras de clasificar la toxicidad. Hay algunas que aparecen horas tras administrar el tratamiento, principalmente en contexto de quimioterapia. Hay otras que aparecen en días, semanas, meses o meses, años después de haber tenido tratamiento con quimioterapia. Y asimismo, esto se pudiera subdividir en las diferentes áreas en las que pudiera llegar a afectarse. En el sistema hematológico, que son células de la sangre, gastrointestinales, en la piel y en los tegumentos, algunas que pueden afectar también la funcionalidad del corazón, la funcionalidad del riñón, la funcionalidad neurológica, principalmente la periférica, con trastornos de la sensibilidad, toxicidad pulmonar e inclusive la capacidad posterior de esa persona de poder reproducirse. Sí, entonces estas normalmente se van a presentar en diferentes partes de la enfermedad. Comparativamente con esta diapositiva previa, cada una va a tener sus particularidades y lo que se busca siempre es tratar de equilibrar los efectos adversos con el beneficio que le vamos a otorgar al paciente. Esto es uno de los puntos más importantes que podemos tener en cuanto a los efectos adversos. Lo diríamos coloquialmente, no me pueden salir más caro el caldo que las albóndigas. La toxicidad no puede superar a este beneficio que le vamos a otorgar e inclusive forma parte de los criterios para poder en algún momento retirar el tratamiento de manera prematura en un paciente. Y entonces, bueno, también viene esta parte de qué incluye la atención de un paciente oncológico, de un paciente con, en este caso, una enfermedad neoplásica. Y se habla mucho de la palabra o de los equipos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Generalmente se busca que sean interdisciplinarios, en los cuales estén formados por diferentes ramas, ya sean médicas o no médicas, como los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los nutriólogos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras.
evidentemente el equipo médico, que actúen de manera conjunta, cada quien en su área, para beneficiar al paciente. Entonces, el ejemplo que les coloqué del lado derecho es en contexto a una clínica integral o cómo sería un manejo interdisciplinario en contexto de una enfermedad en el contexto de cáncer de mama. Entonces, tenemos desde el hecho de la detección, desde el hecho de la detección, y no es un círculo que tenga que ir necesariamente en ese orden, son líneas que se pueden estar pasando de un lado a enfrente sin tener como un orden en específico, ¿sí? Entonces, tenemos la detección que muchas veces se hace con un médico de atención primaria, no necesariamente nosotros como oncólogos, ya sea los médicos familiares, los médicos generales, los médicos internistas, los ginecólogos. Posteriormente, pues el estudio de imagen, que son parte de lo que hace el radiólogo, el hecho de que tomemos una pieza, que muchas veces lo hace cirugía oncológica o a veces lo hace los radiólogos intervencionistas, que el patólogo nos ayude con el análisis de ese caso. ¿Sí? El hecho de que esa paciente o ese paciente pueda requerir un tratamiento quirúrgico, que nos regresamos a cirugía oncológica, posteriormente pudiera llegar a ocupar un manejo médico por parte de nosotros, oncólogos médicos, o por parte de radiooncología, manejo con radioterapia. Muchos de los pacientes con enfermedades neoplásicas en algún momento requieren una evaluación con un genetista. Y definitivamente no solamente es la parte médica, también viene la parte de la psicología, la parte de nutrición, la parte de la fisioterapia, la parte en algunas ocasiones de cuidados paliativos, del manejo del dolor, y no sin dejar de lado a toda la parte administrativa que nos ayuda para que el flujo del tratamiento del paciente pueda ser lo más orgánico y lo más beneficioso posible para el mismo. Entonces, nada más recordar, este es en caso de cáncer de mama, evidentemente el diseño del equipo se va a basar en las necesidades especiales de las personas, de las condiciones de la enfermedad y del entorno social, porque el cáncer es una enfermedad social, no es una enfermedad que si bien se va a diagnosticar, la va a padecer el paciente, va a afectar a todo el entorno, a toda la familia, a toda la red que va a apoyar. Entonces, no dejar de lado, pues, en la parte principalmente de el apoyo de trabajo social y de psicología, a esta otra parte que también acompañan al paciente. Y asimismo, bueno, diremos, ¿qué tanto hemos avanzado en investigación? Hay diferentes tipos de investigación que se hacen en contexto de las enfermedades neoplásicas. Hay investigación desde la básica, en el cual seguimos buscando entender la naturaleza o los procesos para entendiendo la base, poder implementar alguna medida en contra de ella, como la infografía que les puse al principio, ese círculo, como les platicaba, ese círculo se instauró en el 2011, eran muchísimos menos ítems, se actualizó en 2015, se vuelve a actualizar en 2022, con el entendimiento de todas estas enfermedades, pues también empezamos a tener en cuenta cómo podemos atacar estas características que permiten que esta célula siga progresando y siga progresando. La investigación clínica propiamente dicha, que va a evaluar fármacos o dispositivos médicos y en algunas intervenciones para el tratamiento de estas enfermedades. La investigación demográfica, en la cual nos ayuda a través del estudio de poblaciones a entender factores de riesgo que van a afectar a estos y cómo se van a vincular y qué tanta fuerza de asociación van a tener con el desarrollo de estas enfermedades y evidentemente pues la transferencia en contexto de todo lo que se hizo en una parte no clínica o no de campo a la parte clínica de la vida real. Entonces, actualmente quizá los avances, hay muchísima investigación en cáncer. Lo que se trata de buscar en la medida de lo posible en la mayor parte de las enfermedades es algo que le denominamos medicina de precisión. ¿Qué significa esto? Significa identificar patrones principalmente genómicos y genéticos en conjunto, en específico, en los cuales podamos dirigir una estrategia farmacológica que únicamente vaya ahí. Entonces, es decir, hacer algo personalizado para el paciente y quizá no sea personalizado. Muchos de los estudios clínicos que tenemos en la oncología son enfocados a los tipos de tumores y enfocados en general, antes lo hacíamos, pacientes metíamos al estudio, pacientes con cáncer de pulmón, solamente cáncer de pulmón, pacientes con cáncer de próstata, cáncer de mama, solamente nos íbamos por la historia. Cuando empezamos a entender todo lo que sucedía en el cáncer,
y con el advenimiento de la tecnología empezamos a poder secuenciar estas enfermedades. Esta secuenciación permite identificar si hay genes susceptibles de tratamiento. Y ya nos dimos cuenta que estos genes susceptibles, en dado caso de que los haya, pueden estar en diferentes enfermedades. Entonces ya se hacen estudios enfocados a esas alteraciones genéticas en específicos que pueden llegar a un tratamiento en específico. Y asimismo, también parte de los avances en la investigación nos ayudan a identificar o tratar de hacer procesos menos invasivos, por ejemplo, en el caso de las cirugías. Con investigación, hace décadas se hacían mastectomías radicales, en las cuales en contexto de cáncer de mama, llegaban a retirar músculo, inclusive en algunos casos partes de costillas para el tratamiento. Posteriormente se empezaron a hacer estudios y a ver que tratamientos menos radicales también pudieran llegar a tener el mismo control de la enfermedad. También en eso se ha hecho mucha investigación, hacer procedimientos menos invasivos y tratar de llegar en medida de lo posible a la medicina de precisión. No siempre se va a poder, pero es la intención. Seguir analizando todos estos conceptos y ver qué se puede manipular. Entonces, también, como les ya vimos que pues, es una enfermedad que puede surgir a partir de muchos tejidos, de muchas órganos. Entonces, se habla de que el cáncer en general podríamos dividirlo a grosso modo que pudiera tener un origen hereditario, que eso habitualmente son entre el 10 y 15% aproximadamente de todos los cánceres, o algo esporádico, es decir, que sea algo que empezaron los factores de riesgo, que generalmente son los que nos vamos a encontrar a lo largo de la vida, a interferir con esta proliferación, con este incremento en cuanto a las células, ¿sí? Entonces, no todos los cánceres van a ser hereditarios. En general, son menos en cuanto al porcentaje. Entonces, se empezaron también con todas estas investigaciones, principalmente esta que les platicaba, la demográfica, a poder describir cuáles eran algunos de los factores de riesgo ya conocidos. Entonces, en contexto de esto, eh, cada febrero se establecen o se dan recomendaciones por las diferentes sociedades sobre formas de reducir el riesgo a través de la disminución de factores que ya sabemos que están vinculados a enfermedades de este tipo. Y el carcinógeno por excelencia, que es modificable, principalmente los modificables, es el tabaco. Entonces, la recomendación es que no se consuma ningún tipo de tabaco, ya sea fumado, masticado, e inclusive los vapes, y ya también entraron en algunos estudios que se vinculan en algunas tumoraciones de orofaringe, tener un peso saludable, porque ya se vinculó el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo en algunas neoplasias, dieta lo más saludable posible, disminuir el consumo en medida de lo posible de carnes rojas en exceso y de productos ahumados, evitar la exposición en exceso solar. La exposición solar en exceso es uno de los factores de riesgo más prevenibles. Evitar exposiciones, principalmente laborales, a radón, la vacunación, porque también hay algunas enfermedades neoplásicas que pueden tener vinculación con procesos infecciosos, como hepatitis B o el virus de papiloma humano, que últimamente se han hecho más campañas en contexto de esto, hogar sin humos, tanto para el fumador primario como para los fumadores que son pasivos, se establece un riesgo. Definitivamente va a ser diferente, pero no deja de ser un riesgo. El ejercicio diario, que para limitar el sedentarismo, que va un poco de la mano con el peso saludable. Otra de las sustancias o factores de riesgo que ya se entendieron es el alcohol, principalmente en exceso. Sí, la seguridad laboral, porque hay ciertas exposiciones laborales, principalmente en las industrias mineras o cuando manejan algún tipo de químicos muy específicos que pudieran tener este incremento del riesgo para poder desarrollar una enfermedad neoplásica en el futuro. La lactancia materna, que también entra mucho en boga, que es uno de los factores preventivos para cáncer de mama, en específico esto, y también favorecer y apoyar, hacer publicidad a los programas privados, como les mencionaba, son las pruebas que se establecen en pacientes sanos que pueden ayudarnos a identificar la enfermedad de manera temprana. Sí, entonces, estos son, si te fijan, muchos de estos van a ser en contexto del estilo de vida y la mayor parte de estos van a ser factores modificables que nos pueden ayudar a disminuir la incidencia del cáncer.
No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna participación. Muchísimas gracias, doctora Atsiri. Creo que, bueno, si bien el cáncer es un tema que ya lo hemos escuchado cada vez de una manera más digerible, por así decirlo, ¿no? Porque yo sé que es un tema sumamente complejo, que es un tema que, justo como lo mencionas, cada vez afortunadamente tenemos más acceso a información, a esta medicina de precisión. Y yo creo que aquí entra un papel muy importante que es la investigación continua a nivel de la medicina. No sé si alguien tenga alguna duda para la doctora Tsiri referente a algún tema de cáncer en particular. Igual, doctora, si tiene algún contacto que nos pudiera compartir, me pregunto si nos Claro, lo puede, ya sea, me lo puedes mandar escrito y yo lo comparto, o claro, estaría bien que ahorita lo comentes y ya en un ratito lo mandamos por el chat. Cuéntanos en dónde claro que te sí. pueden encontrar, si tienes algún correo electrónico, tu celular. Y nada más como último punto, como bien mencionas, todos estos avances no serían posibles sin la investigación. Eso es algo bien definitivo y es algo que se trata de impulsar cada vez más la investigación en estos campos, porque definitivamente nos van a dar más pautas, más medidas y formas de tratar a las personas. Como les platicaba hace unos momentos en la presentación, Fabiola, yo me encuentro en Guadalajara, estoy en Hospital San Javier, en la Torre 2, en el piso 4, en la área de quimioterapia, dentro del grupo oncológico que es Consultores en Oncología. Mi contacto es 33 35 96 43 44 y el correo electrónico es amadero@consultoresenoncología.com. De todas formas, te lo envío nuevamente escrito y si no hay ninguna duda, pues sería a todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Tsiri. A veces, por ahí se nos ponen un poquito tímidos en el chat. Lo que a veces pasa es que al final de la sesión surgen preguntas y el día de mañana nosotros te hacemos un en vivo en nuestras redes sociales en donde podemos, compartimos como las noticias de la semana y si hay alguna duda le damos como respuesta. Entonces, yo quedo pendiente y le comparto en caso de que tengamos preguntas, te las hago llegar y pues ya ahí por ahí les damos respuesta. Mira, aquí creo que hay una pregunta de Miguel, nos pregunta que si después de una colonoscopía, a los cuántos años se recomienda realizar otra y cuáles son los síntomas asociados al cáncer de colon. Ok, después de una colonoscopia, bueno, la colonoscopia como screening, que screening es pacientes no sintomáticos, está recomendada a partir de los 45 a 50 años. Si en la colonoscopia no se encontraron hallazgos anormales, se debe repetir a los 10 años. Si reportaron hallazgos anormales, dependiendo de lo que reportó el patólogo, se hace la recomendación, ya sea desde los 3 5 años e inclusive alto, cuando tienen pólipos con displasias altas. Y en contexto de los síntomas más frecuentes secundarios al cáncer de colon, va desde el cambio en el patrón defecatorio. Estos pacientes pueden llegar a tener adelgazamiento de las heces o periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. Pueden llegar a tener pérdida de peso, sangrado al momento de las evacuaciones, ya sea con las heces lineadas en sangre o con sangre fresca al momento de evacuar. Algunos de estos pacientes debutan con datos de anemia y al momento de indagar son anemias por pérdidas crónicas. Ya en momentos más concretos pueden llegar inclusive a tener dolores al momento de la evacuación. Muchas gracias. Nos dice Verónica que su contacto y el correo ahorita lo vamos a compartir por texto, Vero. Nos dice Leopoldo, bueno, ya nos respondiste esta pregunta, el examen de próstata y con qué periodicidad. Y Verónica nos dice, em, mi mamá tuvo cáncer de colon y gracias a Dios lo superó y yo me hice estudios de colon y endo. ¿Tienes alguna De recomendación, endoscópicos. Atsiri? Ujú. Dice aquí en el chat, ¿cada cuánto me En tienen que cuan- hacer el estudio?
En contexto a lo de próstata, en las pautas mexicanas se establece que a partir de los 45 años y si se tiene algún antecedente, es decir, algún familiar directo que son mamá, papá, hermanos o hijos, a partir de los 40 años o en raza afroamericana también a partir de los 40 años, con un antígeno prostático y también se recomienda una valoración urológica para la exploración de próstata, en dado caso de que esté elevado este antígeno, y eso se recomienda de manera anual en contexto del antígeno prostático. En contexto de familiares directos con enfermedades, principalmente ahorita hicieron la pregunta dirigida a cáncer de colon. La recomendación es que ese familiar directo, que generalmente pues son hermanos, papás o hijos, se haga colonoscopía 10 años antes del diagnóstico del paciente enfermo. Por ejemplo, si el paciente debutó a los 65 años, se recomienda que 10 años antes, al menos a los 55 años, se realice esto o, como les platicaba, 45 o 50 años, lo que suceda primero, 10 años antes del paciente enfermo. Como les platicaba, si la colonoscopía está normal, esto se repite en 10 años y si no está normal, dependiendo del hallazgo patológico, es la secuencia en cuanto a la repetición, generalmente son 3 y 5 años. Y otra recomendación, por ejemplo, para esas personas que llegaron a tener algún familiar directo, aparte de poner atención a estos síntomas, evitar el consumo de productos ahumados y la carne en exceso. La carne roja en exceso es uno de los factores de riesgo modificables que podemos tener en cáncer de colon. No con esto les digo que dejen de comer carnes rojas, no, se habla de que no sea un consumo mayor al recomendado, normalmente por nutrición, y generalmente este riesgo, cuando son generalmente alimentos, el riesgo incrementa por la cantidad consumida y por último, y por los años en los cuales se haga esto. Entonces, también a estos pacientes se recomienda estilo de vida sano, porque también obesidad es una de las cosas que se ha vinculado en los últimos años a esto, y esto aplica ahora sí que para la familia en hacia abajo. En el caso, por ejemplo, si el paciente inicial tuvo el diagnóstico, los hijos se hicieron el screening de precaución, la tercera generación, en dado caso de que no haya un afectado en la generación intermedia, pueden seguir los patrones del screening en la población en general, que son de 45 a 50 años, que también se busca hacerlo más estandarizado y hacerlo, poner más auge en esto, así como lo hacemos con mamografía, así como lo hacemos con cáncer de próstata, porque si se fijaron, es una de las primeras 5 causas de cáncer en el mundo. Muchas gracias, doctora Tsiri. Ahí tenemos también otra pregunta, pero va dirigida a un producto. Igual ahorita la respondemos, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctora Tsiri. Bueno, pues si hay alguna otra Por nada. cuestión, yo te hago llegar las preguntas y de igual manera, ahorita si me puedes enviar tus datos para yo poderlos Sí. poner en el chat, te lo agradecería mucho. Muchísimas gracias, Atsiri. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, pues igual aquí volvemos a ver la ponencia de la doctora. Muchísimas gracias, Siri, por ser parte de esta sesión. Yo creo que todos aprendimos y reforzamos el tema del cáncer. Muchísimas gracias, doctora, por darse el tiempo. Yo sé que por ahí estábamos como de qué manera se iba a estructurar la sesión, pero considero que fue una excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctora, y muy buenas noches. Y pues el día de hoy también tenemos testimonios. Cada vez somos más movers usando productos para poder mejorar la calidad de vida, ya sea de nosotros mismos o de personas que estimamos, de familiares y amigos. Y el día de hoy tenía una segunda invitada, pero justamente me comentó que tenía que salir a carretera. Así que se hizo presente y nos envió su testimonio por audio. Se los voy a compartir. Déjenme asegurarme que esté compartiendo audio para que todos lo puedan escuchar y podamos conocer el testimonio de nuestra mover Jacqueline Ceja. Hola, mi nombre es Jacqueline. No sé, ¿ustedes lo escuchan? Confírmeme si lo escuchan, porque yo no lo escucho. Nos dicen, no se escucha, gracias. A ver, dejo de compartir pantalla
para poder asegurarme que sí esté el testimonio aquí. Ok, aquí está, pero a ver, vamos a poner reproducción con la anterior. Vamos a ponerlo o de manera automática. A ver. Sí, automático. Aquí ya está. Déjenme, vuelvo a compartir pantalla para que lo puedan escuchar porque es un testimonio de verdad que vale la pena. Y yo sí, por ahí fui muy insistente con Jack, le dije, no importa que vayas de camino, pero por favor, queremos escuchar este testimonio. Hola, hola, mi nombre es Jacqueline Ceja y quiero platicarles mi experiencia con Ustedes me Movo. dicen si lo escuchan. Hace casi 4 años fui diagnosticada con un liposarcoma. Es un tipo de cáncer. Hola, mi nombre es Jacqueline Ceja y quiero platicarles mi experiencia con Movo. Hace casi Hola, mi nombre es Jacqueline Ceja y quiero platicarles Es que yo mi no sé por qué yo no experiencia lo puedo con Movo. escuchar, Hace casi 4 años fui pero dicen que diagnosticada con ahorita un se escuchaba o liposarcoma. no, o Es me un tipo estaban de cáncer cuenteando, porque es que no sé que por qué yo no se lo puedo escuchar. desarrolla en las... Mm, ok. Nos dicen ya se escucha, pero se corta. Ah, ok, lo escucharon, pero se cortó. Ok. Ah, ya no lo están escuchando. Es que como yo no lo escucho, no les puedo, no puedo dar seguir. Miren, no se preocupen. Voy a enviar en este momento o saben qué, lo voy a por el micrófono, lo voy a poner. Lo voy a poner por el micrófono para que ustedes lo puedan escuchar. Lo voy a poner aquí por el micrófono. Miren, a ver, ahorita lo ponemos porque es un testimonio que de verdad vale la pena que todos lo escuchen. A ver. Hola, mi nombre es Jacqueline Ceja y quiero platicarles mi experiencia con Movo. Hace casi 4 años fui diagnosticada con un liposarcoma. Es un tipo de cáncer que se desarrolla en las extremidades del cuerpo. Me lo extrajeron, pero no me mandaron a un tratamiento externo como radioterapia o quimioterapia. Solamente fue la cirugía. En junio del 2023 me diagnostican una recidiva de liposarcoma justamente en el mismo lugar. Yo me acerqué a mi jefa, que es la maestra Graciela, y ella le presenté mi caso y muy amablemente tuvo la iniciativa de regalarme uno de sus frascos de aislado sabor menta. Ella quería que yo descansara y me preparara para vivir pues todo el proceso de una cirugía y lo que se iba a llevar después, que iban a hacer radioterapias. Yo las empecé a tomar y considero en lo particular que en realidad me metí al quirófano muy, muy, muy relajada a comparación de mi primera cirugía. Mi hijo y yo empezamos a tomar las gotitas. Después de que me operaron, eh, volví a buscar a la maestra porque me interesaba consumirlas otra vez y este recuerdo que ella me propuso el Strong y las empecé a tomar. Me llama mucho la atención porque yo duré más de 2 meses tomando radioterapias. Iba y venía todos los días a Culiacán.
literal, hacía 2 horas y media de camino de Mazatlán a Culiacán, de ida, y 2 horas y media de Culiacán a Mazatlán de regreso. Y estaba tomando las gotitas del Strong. Pero algo que me llamaba mucho la atención era de que no me cansaba, no me cansaba y sobre todo me sentía muy relajada. Hace días estábamos platicando y les comentaba yo que en todo este proceso después de mi cirugía hasta el día de ahora, yo no he tenido una gripa, no he tenido una enfermedad. He estado muy tranquila. Creo que físicamente no parece que sea una persona que estoy pasando por un proceso como este, pero sí le atribuyo mucho a las gotitas del estrón. Y otra cosa que les quería comentar es de que mi hijo tenía el sueño volteado y en menos de una semana con las gotitas de aisladas de naranja con las gomitas, a mi hijo se le regularizó el sueño. Mi hijo era de que prácticamente toda la madrugada se la pasaba despierto y hasta que salía el sol dormía y todo el día dormido. Y con eso nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Martincito es una prueba de que es súper recomendable para regularizar el sueño. Bueno, espero que les haya gustado que compartiera esa experiencia con ustedes. Les mando un abrazo y un beso y espero conocerlos pronto. Jacqueline me dijo, Fabiola, de verdad, perdóname por habértelo enviado así. Le digo, no, ya que de verdad estuvo increíble. Le dije, mira, al final lo que importa es que te puedan escuchar, una nota de voz, un video. Yo le dije, mira, lo que queremos es que más personas puedan conocer tu testimonio y justamente en esta sesión. Así que por ahí, ya que se disculpó, me dijo, no, perdóname por haberte enviado nota. Y yo al contrario le dije, ya que no, no, o sea, no me pidas perdón, gracias a ti por haberme enviado ese audio y pues podemos ver cómo cada vez más personas están compartiendo bienestar, así como lo hizo la maestra Graciela, y cada vez más personas se benefician acerca de esta cultura preventiva. Leopoldo nos pregunta, ¿saben qué edad tiene el niño? No sabemos, Leopoldo, pero yo estoy en contacto con Jacqueline y le podemos preguntar con mucho gusto. Y les había Las platicado que extremidades. también tenemos otra sorpresa. Tenemos a una súper invitada de lujo el día de hoy para cerrar con broche de oro esta llamada. Y ella es parte de MUVO. Ella es la doctora Ana Lilia Olvera. Ella, bueno, si bien ya ha estado presente como invitada estelar en muchas sesiones, ella, para aquellas personas que no la conocen o no la han visto en otra sesión, bueno, ya ahorita ella nos va a platicar un poquito mejor acerca de sus testimonios y cómo empezó a conocer el CBD. Ella es médico y tiene muchísimos testimonios, principalmente en dolor crónico y pues claro, ya es parte de MUVO. ¿Está por ahí, doctora Ana Lilia? Sí, aquí estoy. Hola. ¿Sí me Aquí ya. escuchan? Sí, ya la vi, Ok. aquí ya le puse para que todos la puedan ver. Bueno, pues cámaras y micrófonos para usted, doctora Ana Lilia. Cuéntenos, platíquenos si tiene algún testimonio en particular, cómo conoció Mugo para aquellas personas que están en esta sesión por primera vez. Ok, gracias por la invitación, Fabi. Mira, bueno, para los que no me conocen, yo soy Ana Lilia Olvera, soy de Tulancingo, Hidalgo. Yo entré a MUGO hace aproximadamente un año. Me invitó la doctora Patricia Mejía. Yo soy anestesióloga, soy especialista en dolor y cuidados paliativos. Llevo pacientes con dolor crónico, todo tipo de dolor crónico, y pacientes en etapa terminal, se puede decir como que el 90% de pacientes que veo son en etapa terminal. Mi experiencia con MUGO, yo hice un diplomado en cannabis medicinal en el TEC de Monterrey hace 2 años, casi 3 ya.
De ahí me puse a buscar empresas que cumplieran con todos los requisitos y bueno, pues Mubo fue la que me convenció. ¿Por qué? Pues porque cumple con todos los estatutos, ¿no? Todo lo que se necesita por COFEPRIS. Por eso es que me convenció y sobre todo porque su producto sí me resultó con buen efecto en mis pacientes. Yo empecé a utilizar el amplio espectro en un inicio porque cuando yo ingresé a la empresa no había Strong. Yo empecé a utilizar el amplio con mis pacientes con dolor. Aquí les puedo comentar que pacientes con cáncer no es de primera intención solo CBD. Pacientes con cáncer, pues puede decir su dolor es moderado e intenso. Entonces, no es de primera intención el CBD. Siempre, pues aquí los que sean médicos saben, se tiene que combinar el CBD con un opioide en caso de cáncer. Por ejemplo, que el dolor es más intenso, moderado o intenso, con un opioide o un AINE en caso de artritis, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo empecé a utilizar el amplio a dosis, pues de acuerdo al peso, que ya, pues los que ya conocen la empresa saben que tenemos una tablita de acuerdo al peso y ya nos evitan estar haciendo cuentas para los que no son médicos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo empecé a utilizar con buenos resultados. El primer paciente que utilicé yo el CBD utilicé un amplio para un paciente que iba a iniciar quimio y lo empecé a utilizar un CA de testículo, previo a la quimio y después de la quimio. Ahí lo que me gustó, que el paciente es súper maravillado con su CBD, le gustó muchísimo. Para su siguiente quimio, bueno, tenía sus quimios regularmente, se le terminaba su frasquito y me pedía otro y dije, ay, pues esto sí sirve. De ahí fue pues mi primera experiencia y dije, pues sí, sí me convenció, sí lo voy a utilizar. Y de ahí lo empecé a utilizar. Posteriormente, para mis pacientes con cáncer, el que yo utilizo es el Strong. A mí me ha resultado mejor. ¿Por qué? Porque ya su dolor es intenso, ¿sí? Y el Strong, pues, equivale al doble del amplio. Como saben, su concentración es de 3,000 miligramos. Entonces, si con el amplio le daba yo 6 gotas cada 8 horas, con el Strong le doy 3 gotas, porque se puede decir que es el doble. Entonces, ese fue el que a mí me convence más en cuanto al amplio, es el que utilizo más. En pacientes con cáncer, solo utilizo que incluso el amplio me ayuda para el insomnio, ¿eh? No es necesario darle el amplio en la mañana y en la noche el aislado, ¿eh? Yo utilizo el mismo. Si está utilizando amplio espectro, ese mismo, sus dosis. Ya saben que la vida media es de 6 a 8 horas, entonces su dosis la divido en 3 cada 8 horas. Y ¿en qué pacientes los he utilizado? Pues los he utilizado en pacientes desde cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. Ahorita tengo un paciente con cáncer de hígado y otro con cáncer de páncreas, que estoy utilizando el Strong con buen resultado. No sé si tengan alguna pregunta. De hecho, yo he ocupado todos los productos, ¿eh? No hay uno que no haya ocupado, pero a mí los favoritos en cuanto al dolor es el Strong. El Strong, el amplio y el aislado son los que más ocupo. Por aquí creo que tenemos una pregunta, la estoy buscando, doctora Ana Lilia, para compartírsela, pero ¿qué nos pudiera decir en cuanto a dolor? El acompañar también algún gotero con el bálsamo natural. ¿También lo ha usado o casi no usa bálsamo? Bálsamo lo utilizo en pacientes con artritis, artrosis degenerativa, cuando tienen gonartrosis, desgaste de cadera, desgaste de rodilla. Ahí utilizo el MUVE, que es la cápsula, una cápsula, el bálsamo y sus gotitas con horario. Y las cápsulas no ocupo 2, ocupo una nada más. Y las gotas con horario, de amplio, ya sea amplio o Strong.
Ok, aquí está la pregunta, nos lo hace un usuario sin nombre, pero creo que nos está escribiendo desde su celular porque aquí nos dice Motorola. La pregunta es, disculpe, entre algunos otros problemas en el audio, dice, quiero saber si las gotas de Muvo CBD Drops Strong se pueden tomar aunque se esté tomando un medicamento. En mi caso estoy tomando tapentadol y pregabalina. Es la pregunta. Sí, sí, me imagino que las está utilizando para dolor neuropático. Entonces, para ese tipo de dolor, si no interfiere en ninguna, puede utilizar el CBD sin ningún problema. Acuérdense que el CBD que utilizamos es libre de THC, no tengan miedo de que les va a producir efectos psicoactivos, como la gente que se droga, no, está libre de THC, es CBD puro, entonces no se preocupen ni tengan miedo en utilizarlo. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Lili y nos dice, ¿para el dolor de artritis se recomienda Strong? Sí, claro, Strong lo puede utilizar a dosis media o dosis alta, depende del dolor que tenga. Y en artrosis aquí también mencionaba el bálsamo. Sí, los que tienen desgaste de rodilla, desgaste de cadera, o también hay pacientes que tienen un síndrome de manguito rotador, en el hombro que les duele, también pueden utilizar el Strong junto con el bálsamo. Doctora, ¿y tiene algún testimonio, ya sea como de dolor crónico en pacientes de cáncer o cualquier testimonio que a su parecer haya sido el que más le impactó que quisiera compartir el día de hoy con nosotros? Uy, tengo muchos. Yo me he dado cuenta con el CBD, todos mis pacientes que manejo con dolor, con cáncer, los manejo combinado, medicamento alópata con CBD, ¿sí? Ya sea opioides, llámese buprenorfina, tramadol, morfina, siempre combinado con CBD. Entonces, ¿qué he visto? La combinación es de que los pacientes disminuyen sus requerimientos. Si requerían, no sé, 10 miligramos de buprenorfina en parche, ahora su dosis va a ser de 5. Es lo que me he dado cuenta. Entonces, te digo, así uno en especial no. Yo es lo que me he dado cuenta que disminuyen los requerimientos. Porque pues, podemos ver que el CBD solo pues no nos va a ayudar en pacientes con cáncer. Eso sí, ténganlo presente. Darle a un paciente nada más CBD, pues así como que va a ser imposible controlar el dolor porque su dolor es intenso. Entonces, siempre combinado. ¿Y qué va a hacer el CBD? Que va a disminuir los requerimientos, las dosis más frecuentes o las cantidades que se den de AINE o de opioide. Creo que ya me escucha. Muchas gracias, No, doctora Lidia. no sé si Creo que quedó clara mi... pues fue para, Lili fue la que preguntó. Lili, si tienes alguna duda de la respuesta de la doctora Ana Lilia, aquí escríbenos en el chat y te leemos para que aprovechando que ahorita está la doctora aquí, podamos preguntarle alguna, pues, adición a la pregunta que ya se hizo. Tenemos aquí a Miguel también que nos comenta, para la hernia de disco, ¿cuál se recomienda? Y pregunta también si el bálsamo ayuda. También nos dice, pregunta si puede funcionar para el sueño, ya que se le va por las noches y que también padece de agruras. Sí le funciona para hernia de disco. Generalmente los pacientes con hernia de disco tienen dolor neuropático. Entonces, para este tipo de dolor, yo recomendaría el amplio con horario y el bálsamo. Sí, claro que sí. Incluso pues puede aumentar si toma 3 gotas, 3 cada 8 horas, 3 y la de la noche que sean 5. Un ejemplo, ¿no? Si lo que quiere es dormir, pues para que se relaje más. Siempre Muchísimas. en la noche yo siempre recomiendo 2 gotas más de lo que toma en el día.
Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene alguna otra pregunta, es momento de aprovecharlo en este momento. Aquí va a estar la doctora en sala, pero aprovechen, aprovechen. De verdad, muchísimas gracias, doctora Ana Lilia, por darse el espacio de acompañarnos el día de hoy. Si bien bueno, la cantidad de profesionales en la salud pues cada vez se está considerando más al CBD como un acompañante complementario en todo su tratamiento. Así que muchísimas gracias por ser parte de ese grupo de especialistas en la salud que continúa aprendiendo y continúa como sumándose a esta ola de medicina alternativa, que ojo, algo que se menciona siempre y que justo la doctora también lo mencionó, el CBD no se recomienda como único tratamiento. El CBD es una alternativa natural complementaria al medicamento que ya se está dando. Aquí tenemos una pregunta, doctora. Ajá. Sí. Antes de partir de todo medicamento y la quimio, no sé si se equivocó de palabra, pero dice, me he extrañado mucho ya que tengo muy lastimado y no sé qué hacer. Quiero pensar que el sitio en donde se ¿Estreñido aplica será? yo creo que es el sitio en donde le aplican la quimioterapia que está muy lastimado y no sabe qué hacer, pero igual que nos corrija la persona que escribió el mensaje para que se le pueda dar respuesta con mucho gusto. ¿Será estreñido? Sí, dice que sí, que se ha extrañido. Ah, ok. Así como que el CBD para estreñimiento, pues no. O está tomando quimio, le están dando quimio. No entendí bien. Dice que la quimio lo ha o la ha extrañido mucho. Ah, ok. La quimio en sí no estreñe tanto. Lo que estreñe son los medicamentos opioides. Los pacientes con cáncer manejados con cualquier opioide, tramadol, buprenorfina, no sé si él esté tomando este tipo de medicamentos que son opioides, llamados así opioides para el dolor. Lo que estreñe son ese tipo de medicamentos. Entonces, bueno, pues yo a todos mis pacientes, antes de que tengan estreñimiento, pues ya saben, pues cenócidos, linaza o algo natural, ¿no? Toma tepentadol y pregabalina y eso lo estreñe. No entiendo. Sí, que nos pongan sí, dice que sí, que toma eso y que eso lo extrañe. Sí, el tepentadol tal vez sí lo estreñe. Entonces, pues sí, el CBD así como para estreñimiento, darlo para estreñimiento, pues no, realmente no es para eso, ¿verdad? Que algunos pacientes, alguno de los efectos que han mencionado es que les da diarrea. Habrá que intentarlo ahí que el usuario Motorola nos diga cómo le fue con este, pero sí, mira, ahí igual algo que menciona la doctora que es importante que en este caso, pues sí, igual doctora nos recomendar alguna fuente externa de fibra para que la ayude a regular. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Olivia Padrón ya para cerrar. Nos Ujú. pregunta, doctora. En estos pacientes con cáncer, con dolor severo, ¿en cuánto tiempo se escala la dosis? Y si lo ha usado usted con pacientes con insuficiencia renal en diálisis. Sí, en cualquier, la dosis, casi siempre nunca inicio en pacientes con cáncer. Sinceramente, yo no inicio con dosis baja, inicio con dosis media o alta. En dosis media veo una semana que no se controla y ya me voy directo a la dosis alta y aumento opioide en caso de que aún con dosis alta de CBD el paciente continuara con dolor, pues entonces sí ya aumento la dosis del opioide. ¿Y cuál es la otra pregunta? Solo era esa, que sí, también lo ha usado con pacientes con insuficiencia renal. Sí, no tiene ninguna contraindicación, si sabe, el CBD se metaboliza en hígado, entonces no hay ningún problema en pacientes renales
con confianza lo puede utilizar. Incluso yo he utilizado el CBD en pacientes con cáncer de hígado, y sin ningún problema. Ok. Tardan, tal vez en los de cáncer de hígado, como no metabolizan bien o al 100%, pues reducir la dosis nada más, pero de ahí todos los pacientes se puede utilizar. Los renales se van muy bien. Muchas gracias, doctora Ana Lilia. Igual si tienen alguna otra pregunta, la depositamos en el chat y yo me encargo de contactar a la doctora Ana Lilia para igual el día de mañana en el live poder resolver alguna de estas preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia, de verdad, Gracias, por Juan. todo su conocimiento y por compartirnos los testimonios. Y también muchísimas gracias por ser parte de Mugo. Gracias a ti por invitarme. Saludos a todos. Un placer siempre tenerla aquí. Yo siempre le tomo la palabra, así que probablemente después la vuelva a invitar, porque pues yo creo que nos pudiéramos quedar aquí toda la noche platicando acerca de los testimonios. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia, y pues como ya lo vieron,